Vamos a revisar el caso clínico número 4, que es el del perro Mateo. Entonces, esta clase va a ser una videoclase grabada, va a estar por ahí para que la puedan observar en la plataforma. Vamos a ver. Vamos a compartir este documento. Sí. Muy bien. Vamos a empezar, pues. Aquí tenemos este documento, ¿verdad?, en el que vamos a estar trabajando para revisar el caso clínico. El caso clínico nos dice: a la clínica veterinaria llega un perro de nombre Mateo. Los dueños refieren que el animal toma más agua y orina más de lo normal y el perro se ve decaído. Está todo el día acostado y presenta falta de apetito y pérdida de peso también. Durante la consulta se puede observar al paciente deprimido con un marcado deterioro del estado general y una condición general de 3/5. La evaluación clínica concluye que los signos más relevantes en este perrito, los signos fueron letargia, depresión, pelaje deslúcido, anorexia, polidipsia, poliuria, pérdida de masa muscular y pérdida progresiva de peso. Ante el presente panorama, el veterinario decide solicitar un examen general de orina y una bioquímica clínica que muestra estos resultados que están aquí en estas tablas. Y luego ya viene que se respondan las siguientes preguntas. Y dice: considerando los signos clínicos, ¿cuáles son los diagnósticos presuntivos? Cuando hablamos de signos clínicos, no hablamos de datos de laboratorio. Hablamos únicamente de lo que podemos, de lo que es evidente en el animal. Y lo que es evidente en el animal, aquí no lo muestran. Aquí nos dice letargia, depresión, pelaje deslúcido, anorexia, polidipsia, poliuria. La polidipsia y la poliuria a lo mejor no la vemos en ese momento, cuando están ahí como veterinarios revisando al animal, pero se los refiere el dueño del animal. Les dice: no, pues está orinando mucho, está tomando mucha agua, está perdiendo peso, ¿sí? Está enflacando, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los signos. Entonces dice: considerando los signos, es decir, sin ver los resultados del laboratorio, ¿cuáles son los diagnósticos presuntivos? El diagnóstico presuntivo siempre va a ser basándose en los signos y en los síntomas que refiere el dueño del animal, puesto que aún no han encargado los exámenes del laboratorio. Y recuerden que hay un orden que seguir. Se revisa el animal, se le hace la anamnesis al dueño del animal, se revisa el estado general del animal. Y entonces, con base en todo eso que obtenemos antes de los resultados, hay que establecer el diagnóstico presuntivo. Entonces, en este caso, el diagnóstico presuntivo con los datos que nosotros podemos obtener sería insuficiencia renal crónica por la polidipsia y por la poliuria, ¿verdad?, que esté desechando de más de orina. La diabetes mellitus, que es una enfermedad que se caracteriza por tener estas dos cosas, que se caracteriza, bueno, por pérdida de peso que está teniendo el animal, por poliuria y por polidipsia. Todavía no, se supone que todavía no tenemos los valores del laboratorio, pero ya podemos presuponer que estamos ante un cuadro de diabetes mellitus. Y finalmente el hiperadrenocorticismo, que es otra patología. Ese es un síndrome, también es hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing, y se caracteriza también por polidipsia y por poliuria. Entonces también va aquí dentro del diagnóstico presuntivo. Aquí hay que recalcar que los laboratorios a lo que nos van a ayudar es precisamente a ya descartar de mi diagnóstico presuntivo las que no son y dar con un diagnóstico certero. Luego, la siguiente pregunta indica los valores normales para cada analito. Pues cualquiera o sea, los que se encuentren son normales, nada más hay que considerar las unidades por ahí. Y había que indicar, aquí me faltó ponerle, ¿verdad?, pero había que indicar también cuáles eran ¿cómo se llama esto?, los valores o los analitos que salieron con valores fuera de rango, ya sea para abajo o para arriba. Y pues todos lo hicieron muy bien, porque pues eso es muy fácil, ¿verdad? Simplemente hay que comparar con los valores normales. ¿Cuál es el diagnóstico final? Es decir, cuando ya yo comparé los signos y los síntomas con los laboratorios clínicos, o también en su defecto puede ser con imagenología, con rayos X, con otras pruebas de gabinete diagnóstico, no necesariamente pruebas de laboratorio. Entonces, ahora sí yo ya puedo dar un diagnóstico final. Entonces, ya viendo yo
los datos de laboratorio, pues se puede concluir que estamos ante un cuadro de diabetes mellitus. Luego dice, además de los signos clínicos, es decir, los signos clínicos, es decir, lo que el paciente, lo que el dueño del animal refirió y lo que el veterinario vio en el animal, ¿qué datos de laboratorio en específico colaboraron con el establecimiento del diagnóstico? Pues en primer lugar, la glucosuria. O sea, en el examen general de orina, yo veo que hay glucosa. Aquí la podemos ver, ¿sí? Esta de aquí, glucosa muy elevada. Y luego también, ¿también qué? Ah, sí, la cetonuria. Aquí también podemos ver los cuerpos cetónicos, bueno, que nada más le pusieron cetona, o puede decir cuerpos cetónicos, también están positivos. Y la hiperglucemia. La hiperglucemia, acá está, la glucosa en sangre, la veo que también está elevada. Entonces, esos son los tres parámetros que a mí me ayudan a identificar o me corroboran el diagnóstico de diabetes. Como estoy viendo glucosa en orina, estoy viendo hiperglucemia y estoy viendo cuerpos cetónicos, entonces no hay necesidad de mandarle a hacer al paciente hemoglobina glicosilada o fructosamina o una glucosa postprandial. Habíamos dicho que es necesario que hagamos esos, ¿verdad? Pero ya tenemos dos, tenemos la glucosuria y tenemos la cetonuria. Acuérdense que eran hemoglobina glicosilada, glucosa sérica en ayunas, glucosuria y... ¿Cuál es el otro? Ah, y la glucosa postprandial. Aquí nosotros ya tenemos dos y tenemos un dato que nos corrobora, que es la cetonuria. Cuando un paciente diabético, cuando un animal tiene diabetes, los cuerpos cetónicos no los empieza a producir sino hasta después de un buen de tiempo que ya tiene la diabetes. Entonces aquí definitivamente no estamos frente a un cuadro de que se nos haya elevado la glucosa por estrés o por alguna condición externa que no fuera precisamente diabetes. Aquí sí podemos diagnosticar porque estamos viendo la glucosuria, estamos viendo la hiperglucemia y además estamos viendo los cuerpos cetónicos que se empiezan a elevar cuando el animal ya tiene mucho tiempo expuesto a concentraciones altas de glucosa en sangre. Porque ¿de dónde provienen los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos provienen de la degradación de los lípidos y provienen de la degradación de las proteínas también y provienen del hecho de que el organismo empieza a utilizar los lípidos y las proteínas para obtener energía. Y luego forma estos cuerpos cetónicos para enviarlos al cerebro, porque acuérdense que el cerebro puede trabajar nada más con dos fuentes de energía, sería la glucosa y los cuerpos cetónicos, que son moléculas que se parecen a la glucosa. Entonces, hasta después de un tiempo es cuando ya el cuerpo empieza a producir estos cuerpos cetónicos. Bueno, los va produciendo, pero se van consumiendo. El mismo cerebro va consumiendo sus cuerpos cetónicos. Pero cuando ya se produjeron de más, ¿sí? Entonces es cuando se empiezan a acumular y es cuando empiezan a salir en el examen general de orina en el eco. Y luego dice, en este paciente, la número 5, en este paciente en específico y considerando signos y síntomas, además de datos de laboratorio, se puede concluir que el paciente presenta alguna complicación de la enfermedad diagnosticada, indica de qué complicación se trata y fundamenta tu respuesta. Aquí es muy simple, sí hay una complicación, la enfermedad es diabetes mellitus y la complicación es la cetoacidosis. La cetoacidosis que yo estoy viendo porque veo los cuerpos cetónicos elevados en orina, que yo vea los cuerpos cetónicos elevados en orina, no quiere decir que vaya a haber ya un proceso de cetoacidosis. Pero, ¿qué es lo que a mí me dice que hay un proceso de cetoacidosis? Todos estos signos, ¿sí? Estos signos. La letargia, la depresión, el pelaje así deslúcido, ¿sí? Esos son los principales signos que a mí me dicen o que pueden deberse a que está habiendo un proceso de cetoacidosis. Claro que estos síntomas, letargia, depresión y pelaje deslúcido, ocurren no nada más, y también anorexia, ocurren no nada más porque se aumentan los cuerpos cetónicos o porque hay un proceso de cetoacidosis, pero pues se corroboran al ver que tengo yo las cetonas aumentadas, ¿sí? Entonces, por eso la complicación es la cetoacidosis. Y por eso aquí les dejo muy en claro, miren, aquí les doy la clave. En este paciente en específico y considerando signos y síntomas, además de datos de laboratorio, hay que considerar todo, ¿cuál es la complicación que atraviesa? Pues la cetoacidosis. Y finalmente, ante el posible diagnóstico, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos a plantearse?
Pues en primer lugar, estabilizar al paciente, porque obviamente que este animalito viene totalmente mal. Cuando yo veo que está aletargado, que está deprimido, le veo su pelaje que no luce, todo feíto, que hay anorexia, todas estas cosas a mí me indican que el animal la está pasando mal. Entonces lo que hay que hacer es, en primer lugar, estabilizar al paciente, luego ponerle sueros, ponerle electrolitos, ¿sí? Normalizar la glucosa, que se la pueden poner, le pueden normalizar la glucosa pues con insulina y se la pueden poner con ay, ¿cómo se llama? Ay, se la pueden poner en el mismo suero le pueden poner le pueden inyectar ahí la insulina y que poco a poco vaya cayendo ¿cómo se llama? Esa insulina. Ojo con utilizar las insulinas que son de acción muy rápida. Porque las insulinas que son de acción muy rápida pueden bajar la glucosa de manera abrupta. Y cuando un animal llega con estas condiciones, o inclusive un ser humano llega con estas condiciones, el animal ya pasó por un proceso ¿cómo le llamaremos? De adaptación a los niveles altos de glucosa. Porque la glucosa no se eleva de la noche a la mañana, la glucosa se va elevando gradualmente, poco a poco. Tardan muchos años, o sea, a lo largo de muchos años es que la glucosa se va a empezar a aumentar. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el organismo se adapta y compensa las consecuencias de que la glucosa esté alta. Entonces, les digo, el organismo se va adaptando, de tal manera que cuando llega a cierto nivel, ahora, la adaptación también va a depender del individuo, del animal en cuestión, porque hay unos animales que se adaptan muy bien, así como hay unos humanos, y hay otros que no se adaptan nada bien, o sea, que luego con poquito que se les aumenta la glucosa ya se sienten súper mal. Entonces, cuando un animal llega con glucosas altas, lo más probable es que su organismo ya esté adaptado a esos niveles de glucosa. Si yo le bajo la glucosa a madre, entonces, bueno, rápido, pues, por decirlo de un modo, entonces lo que va a ocurrir es que voy a meter en problemas al animal, o sea, su organismo se va a descompensar todavía aún más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarle la glucosa paulatinamente, tranquilamente, porque igual el animal ya está acostumbrado a esos niveles de glucosa. Ahorita viene muy mal, pero ahorita viene mal no por las glucosas altas, sino viene mal por las complicaciones de tener la glucosa alta, que en este caso fue los cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos la cetonuria, la cetoacidosis, perdón, la cetoacidosis no se me va a corregir porque yo le baje la glucosa madre. Lo único que se va a corregir es la glucosa cuando yo le bajo la glucosa rápido, ¿sí? Pero entonces aquí hay que considerar muy bien qué es lo que vamos a hacer con nuestro animalito, porque luego a veces sale más caro el caldo que las pinches albóndigas y pues nos echamos al animal, ¿sí? Entonces vean que ser médico veterinario, no es enchilame otra. Hay que saber muchísimas o hay que integrar el conocimiento de muchas materias. Entonces, bueno, les decía, estabilizar al paciente, normalizar la glucosa, controlar los signos clínicos que sean posibles, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida. Esto de controlar los signos clínicos va a ocurrir de manera automática conforme yo estabilice al paciente y conforme le normalice la glucosa. En cuanto ya el paciente, el animal, empiece a durar con un buen de tiempo con la glucosa controlada, el resto de los signos clínicos van a ir corrigiéndose. El resto de los signos clínicos relacionados con las concentraciones altas de glucosa, como la presencia de cuerpos cetónicos en orina o la cetoacidosis. Pero no olviden que va a haber complicaciones que traen consecuencias que ya son irreversibles, aunque le mejoremos aunque le regulemos la glucosa al paciente, hay condiciones que son irreversibles. Los daños neurológicos que hayan podido producir la cetoacidosis van a ser irreversibles. Los daños a los nervios o también al sistema nervioso, a daños neurológicos que haya producido las concentraciones altas de glucosa, también van a ser irreversibles. El daño al riñón también va a ser irreversible. El daño directo al riñón, ¿sí? También la muerte de las nefronas y todo eso va a ser irreversible. Muchas cosas van a ser irreversibles. Pero, por ejemplo, que se aumentaron los triglicéridos, van a bajar. La glucosa va a disminuir. La cetonuria, la presencia de cuerpos cetónicos en orina, va a disminuir. Al perro se le va a quitar lo deprimido. Al perro ya va a estar ¿cómo se dice? Más despierto. Miren, ¿qué dice aquí? Ya no va a estar aletargado. Se le puede quitar la depresión. Se le va a poner bonito su pelaje, etcétera, etcétera. Va a empezar a subir de peso, ¿sí? Va a desaparecer también la polidipsia y la poliuria, etcétera, etcétera. Bueno, va a desaparecer la poliuria
siempre y cuando no haya habido una afectación renal, porque la poliuria puede presentarse con o sin afectación renal. Aquí nosotros en el diagnóstico presuntivo habíamos puesto insuficiencia renal, pues pensando que la poliuria pudiera deberse a este fenómeno, pero cuando ya vemos que es un proceso es un proceso diabético, entonces se lo atribuimos a las concentraciones altas de glucosa en orina, en sangre, perdón. Entonces, si la poliuria no cesa después de un tiempo determinado de que la glucosa ya estuvo en concentraciones normales, entonces estamos frente a un caso de una complicación a nivel renal. ¿Y en qué estábamos? Ah, sí. Y mejorar la calidad de vida. Hay que mejorar la calidad de vida para lograr que el animal dependa lo menos posible de los fármacos, de la insulina y de los fármacos hipoglucemiantes que se le tengan que dar. Además, ustedes saben que no es lo mismo dárselos a un humano que dárselos a un animal. No sé qué será más fácil, la verdad, porque hay unos humanos tan pinches necios que no se quieren tomar sus medicinas, pero bueno. Entonces, espero que no haya dudas al respecto de este caso. Aquí dice caso clínico 2, pero es el 4, ¿eh? Perdón, al respecto de este caso. Y si las hay, no duden, por favor, en externarlas a través de la plataforma o por WhatsApp o la siguiente clase. Las pueden apuntar por ahí y la siguiente clase vemos esas dudas. Y las calificaciones de esta actividad ya están en la plataforma. Entonces, pues les mando un cordial saludo y nos vemos en la siguiente clase.